¿Cuál es el término correcto que debemos de usar a la hora de referirnos a lo que muchos llaman Hispanoamérica, Latinoamérica o Iberoamérica? Es lo que vamos a tratar de responder en este vídeo. Empezamos por el primer término, el término más antiguo, el primero que surge de hecho, y es, bajo mi punto de vista, el término más identificativo o que mejor puede definir lo que hoy en día llamaríamos la hispanidad, término que veremos en otro vídeo también. El término Hispanoamérica se empieza a ver de manera escrita, de manera oficiosa, en toda la documentación de Cancillería desde mediados del siglo XVI, finales del siglo XVI en adelante. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que en todo el periodo del Imperio Español, en todo el periodo de la corona hispánica, cuando se trataba de una estructura política casi global, no olvidemos que no solamente era Europa o América, sino también estaba Filipinas y también estaba una parte importante de África, el nombre oficial con el que se le reconoce son las Indias. De hecho, el Consejo Real que asesoraba al rey en los asuntos americanos o hispanoamericanos tenía el nombre oficial de las Indias, y la estructura burocrática de la corona española siempre se refería al término como las Indias. Por lo tanto, el término Hispanoamérica era, por decirlo de alguna manera, el término oficioso, el término, digamos, de andar por casa, que surge, no se sabe muy bien cómo, no se sabe muy bien en qué ámbito, pero y que va ganando una enorme popularidad por debajo, digamos, de la nomenclatura. En esta documentación, que es muy copiosa y se conserva tanto en España como en prácticamente todos los países hispanoamericanos actualmente, el término Hispanoamérica se encuentra ya presente o se encuentra ya mencionado, como he dicho, desde inicios del siglo XVI, finales del siglo XVI en adelante, como un término oficioso. ¿Por qué digo que el término Hispanoamérica es, con diferencia de los tres términos que estamos hablando, el más correcto, el más adecuado? Es muy fácil. El término Hispanoamérica es un término que surge o es hijo o proviene del surgimiento de la hispanidad. El término hispanidad ya lo veremos en otro vídeo, pero para simplificarlo, la hispanidad no surge en España. La hispanidad es el resultado de la fusión de la cultura española a partir de finales del siglo XV en adelante, cuando entra en contacto con las diferentes culturas prehispánicas de todo el continente americano, desde California hasta Tierra de Fuego. El resultado de ese profundísimo mestizaje, repito, de la cultura española proveniente de, digamos, de la población española que se traslada de la propia España a los continentes al continente hispanoamericano, a los diferentes territorios y los futuros virreinatos, de ese mestizaje surge lo que sería la hispanidad. Lo explicaremos en otro vídeo con más detalladamente qué es la hispanidad, pero digamos, lo que mejor define la hispanidad es el concepto Hispanoamérica. El segundo término, más importante, es un término muy popular, que es Latinoamérica. El término Latinoamérica es un término creado políticamente en la segunda mitad del siglo XIX. Latinoamérica es básicamente un invento propagandístico francés. De hecho, está acuñado por el embajador de Francia en la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de la intervención militar del Segundo Imperio francés con Napoleón III en el territorio mexicano. México se encuentra en plena revolución y hay un proyecto político patrocinado por Francia, con la idea de construir una monarquía con los Habsburgo, Maximiliano de Austria, en el territorio de México, en el territorio de la antigua Nueva España, del antiguo virreinato de la Nueva España, y crear una monarquía de los Habsburgo, es decir, de la dinastía de los Habsburgo, un poco intentando emparentarse con la monarquía de los Habsburgo españolas, que eran los que habían construido todo el imperio hispanoamericano, y con el apoyo militar francés. ¿Cómo quieren justificar esta intervención? ¿Cómo quieren venderle esta intervención a toda la población hispanoamericana? No solamente la mexicana, sino toda la centroamericana, toda la sudamericana, todo el norte de América, que no olvidemos que también forma parte, culturalmente hablando, de la América hispana.
Pues es muy sencillo y la verdad es que es bastante cutre. Tanto los españoles como los franceses somos hijos o son hijos del Imperio Romano. Efectivamente, el Imperio Romano abarcaba lo que hoy en día sería España y Francia. ¿Qué es el elemento unificador del Imperio Romano? Uno de los elementos, el latín. El latín. El latín es la madre del español y del francés. Conclusión, nosotros los franceses, que somos hermanos de los españoles, porque junto con los españoles somos hijos del Imperio Romano, estamos interviniendo en Francia y por lo tanto todos los descendientes de los españoles en Hispanoamérica, es decir, los hispanos, son también hijos de España, son también hijos de Francia y son también hijos del Imperio Romano, culturalmente hablando. Es decir, son latinoamericanos, porque hablan una lengua que es el español, que viene del latín, y el francés, que es una lengua romance, también viene del latín. Por lo tanto, entre comillas, pues todos somos hermanos, todos somos amigos y todos nos vamos a llevar súper mega bien. Esto era el origen del término Latinoamérica, ¿no? En su momento nadie le hizo ni pajorero caso, ni en México ni fuera de México. No le hicieron ni pajorero caso. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Cuando triunfa la Revolución Mexicana, cuando Benito Juárez vence a la intervención militar francesa, los franceses se retiran, el término Latinoamérica se queda un poco aparcado, porque el término Hispanoamérica no lo utilizaban ni los propios mexicanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que queda un poco congelado ese término de latinos, o ese término de Latinoamérica, y nos vamos a inicios del siglo XX. A inicios del siglo XX lo que hay es un reverdecer nacionalista de estas naciones hispanoamericanas nacientes, principalmente en sitios como México, pero también en sitios como Colombia, Venezuela, etcétera. No olvidemos que por esta misma época la cultura hispánica, en lo que hoy en día es Estados Unidos, América del Norte, está literalmente siendo perseguida a modo de auténtico genocidio. Esto lo trataremos también en otro vídeo. ¿Qué es lo que ocurre? Como somos una nación independiente, orgullosos, grandes, fuertes, poderosos, etcétera, no tenemos nada que ver con estos hispanos que venían de España, con estos españoles, con nuestros hermanos españoles. Son el enemigo, vinieron aquí a saquear, a robar, a violar, a hacer todo tipo de destroces, a matar, son lo peor del universo. Por lo tanto, no podemos utilizar el término Hispanoamérica porque delata que efectivamente somos tan hispanos los españoles como los mexicanos, como los venezolanos, como los argentinos, como los puertorriqueños o los californianos. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Pues en vez de utilizar el término Hispanoamérica, que es el término que llevamos utilizando los últimos 400 años, vamos a utilizar el término Latinoamérica, que viene a ser lo mismo, pero intentamos ocultar la huella hispánica y la huella española. Es decir, nos seguimos divorciando de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos españoles, para convertirnos en no me queda muy claro exactamente qué. Y por último tenemos el término Iberoamérica. Bajo mi punto de vista, Iberoamérica es el término políticamente correcto. Es un término mucho más reciente, es un término que se inventa hace unos 50 años y es básicamente una palabra para intentar englobar la reunión o las diferentes conferencias de los estados o de las naciones iberoamericanas que se producen anualmente en territorio hispanoamericano, en territorio español. El rey preside a los presidentes, a los primeros ministros de todas las naciones hispanoamericanas, pero también vamos a incluir a Brasil, a la América portuguesa o de habla portuguesa. Por lo tanto, bueno, pues el término Latinoamérica sabemos que es un término bastante falsario, no nos sirve. El término Hispanoamérica dejaría un poco fuera lo que es a la América portuguesa. Bueno, pues ¿qué término nos inventamos ahora? Pues Iberoamérica. ¿Por qué? Tanto España como Portugal son países que forman parte de la península ibérica. Ambos países son los padres, son los abuelos de la América española y de la América portuguesa. Ergo, ¿qué término utilizamos al respecto? Pues Iberoamérica. Espero que este vídeo os haya resultado más o menos clarificador. Encantado de responder a vuestras preguntas, encantado de leer vuestros comentarios y encantado de que disfrutéis con estas grabaciones.